Muy buenos días con todas y con todos. Es un gusto poder estar aquí reunidos. Comentamos siempre en la Cámara. Yo soy Xavier Urios, gerente general de la Cámara, que en nuestros eventos en la Cámara preferíamos que siempre fueran en grupo pequeño para generar más proximidad y poder generar un diálogo más cercano, ¿no? Entonces, en esa línea, siempre es bueno recordar que en estos webinars el éxito está en los contenidos y en lo que se llevan los que están y no el número de los que nos acompañan, ¿no? Hoy hemos elegido trabajar un tema que nos parece muy relevante para la situación actual, ¿no? Llevamos más de un año en pandemia y es bueno tener capacidad de revisar qué significa en términos de intercambio comercial Perú-España, ¿no? Nos acompañan Cristian Neuhaus y Cintia Medina. Ellos nos van a dar una reflexión sobre el estatus, ¿no? Y los interrogantes que tenemos a futuro. De hecho, Veritrade, que ambos trabajan para Veritrade, es una empresa asociada a la Cámara y todos los años hacemos un informe comercial del intercambio comercial e incluso tenemos un buscador de información respecto al intercambio comercial inserto en la página de la Cámara justamente para poder ayudar a todos y a todas en los procesos de acceso a información, ¿no? Es verdad que además hay toda una serie de... Justo les iba a presentar un poquito para ubicarnos quienes nos acompañan. Vamos a empezar escuchando a Cintia Medina. Buenos días, Cintia. Ella es la jefa de atención al cliente, renovaciones, ventas institucionales de Peritrade y nos va a presentar un poco una foto de intercambio comercial. Es interesante porque, para que se hagan una idea, tenemos un registro que la agroexportación no solo se mantuvo en pandemia, sino que creció. Ha habido un repunte en la exportación de cobre que a mí me ha dejado fascinado. Y hay una serie de variables que nos hablan cómo el propio sector import-export pudo afrontar esa situación de pandemia y quizás nos puede empezar a apuntar con más detalle cuál es el futuro que se nos viene. Así que les voy a dejar con Cintia. Cintia, si eres tan amable de encender tu cámara. Somos todo tuyos. Cintia, Gracias, Javier. por 15 minutos haremos un turno de preguntas y de ahí pasaremos a Cristian. Listo. Ok, Xavier, muchas gracias por la invitación. El día de hoy justamente vamos a dar un panorama de lo que ha pasado pues durante este tema de pandemia, cómo han sido los movimientos de importación y exportación, para que ustedes puedan tener este panorama y puedan conocer un poquito más de cómo ha estado la situación en sí. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Ok, ¿sí logran visualizarla? Sí, ¿verdad? Ok, empecemos entonces. Bueno, voy a empezar hablando pues que, bueno, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China y sobre todo la pandemia fueron nocivas para las economías en todo el mundo. Sin embargo, Perú y España han logrado aprovechar su buena relación para beneficiar a productores y a consumidores desde ambas partes con los distintos portafolios de productos que se manejan, ¿no? De hecho, hablemos un poquito de los antecedentes respecto a esta relación comercial que viene hace muchos años. Es que, bueno, la relación comercial que tenemos con España es una de las más antiguas dentro de la historia del Perú, ¿no? Los productores de ambos estados continuaron intercambiando mercancías y capital hasta luego de la independencia, ¿no? Y este punto se refuerza justamente con el vínculo del acuerdo comercial que se cerró entre Perú y Unión Europea el 1 de marzo del 2013, ¿no? En general, estos acuerdos comerciales han estimulado el crecimiento económico y han permitido paliar el impacto de los choques enfrentados en los últimos años, ¿no? Retrocedamos un poquito atrás, por ejemplo, en el 2013 tuvimos lo que era la crisis europea. En 2014 y el 2016 hubo la revalorización del dólar, lo cual hizo que se tenga pues la caída del cobre. En el 2018 y 2019 tuvimos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y finalmente pues en el 2020 comenzó el tema de la pandemia del COVID-2019, ¿no? Bueno, en medio de todo esto y a pesar de las dificultades, España ha sido un mercado crucial para la oferta exportadora, junto también con Países Bajos, siendo uno de nuestros principales destinos del mercado europeo, ¿no?
Entonces, en este caso, quisiera poder mostrarles un cuadro del tema de la evolución del mercado bilateral entre Perú y España. Nos vamos a remontar unos años atrás, ¿no? Podemos ver que en el 2017, respecto a las exportaciones del Perú a España en millones de dólares, tuvimos 1.852 millones, haciendo un comparativo de lo que se hizo de exportaciones de Perú a España en el 2018 respecto a lo que se hizo en el 2017, tuvimos una caída ahí del 3%. Ya entre el 2018 y 2019 tuvimos esta guerra entre los Estados Unidos y China, donde, bueno, de alguna forma afecta en sí, ¿no? De hecho, el tema del cobre es uno de los puntos que hay que entrar a tallar aquí, porque justamente el mercado que rige el tema del precio y que es uno de los mayores importadores de esta mercancía es el mercado asiático, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que en este comparativo entre el 2019 y el 2018 vemos una caída del 33%, y ya en el 2020, empezando pues ya todo ese año con el tema de la pandemia que finalmente golpeó a toda la economía mundial, podemos ver que, bueno, tuvimos una caída bastante relativa del 7% respecto a lo que se movió dentro del 2019, ¿no? En el lado de las importaciones de Perú a España, podemos ver pues que en 2007 tuvimos 1.056 millones de dólares importados, 2018 950 millones, respecto a esta comparación del año anterior, una caída del 10%. En el 2019 tuvimos 897 millones respecto al 18, una caída ahí del 6%, y finalmente en el 2020, pues sí tuvimos una caída bastante respecto al 19, una caída bastante significativa. Esto también se debe a que la demanda interna pues bajó, ¿no? Respecto a todo este tema coyuntural directamente. Ok, a ver un segundo. Ok, respecto al tema de la balanza comercial, ok, es finalmente nosotros podemos notar que la balanza pues, ha sido positiva para el Perú, siendo este un recurso útil para la promoción del libre comercio, ¿no? Es importante también destacar que las exportaciones durante el 2020 demuestra la importancia de los productos no tradicionales, como es el sector agroindustrial y también el pesquero, ¿no? Que finalmente se han venido manteniendo durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, finalmente podemos ver en esta evolución que al menos durante el 2020, que fue un año de bastante golpe para todos, hemos podido mantenernos directamente. Sí hay una relativa caída, cierto, pero finalmente la balanza comercial en Perú pues ha sido de manera positiva, ¿no? ¿Okay? Luego de esto, quisiéramos ya entrar al tema de, bueno, los productos en sí, ¿no? Evolución anual de los principales productos exportados hacia España. Dentro de ellos tenemos los minerales de zinc, minerales de cobre, paltas, pota, pimiento, estaño, espárragos, uvas, mangos, entre otros. Para esto yo les quiero mostrar en este caso, les quiero mostrar en este caso la variación en base al último año. De hecho, podemos ver aquí la variación desde el 2017 a cómo ha terminado en el 2020. Respecto a los minerales de zinc y sus contenidos, podemos ver que ha habido un crecimiento, ¿no? Si bien es cierto, el 2018 fue el pico dentro de esta, respecto a los productos exportados con país destino España, pero 2019 justamente bajó y 2020 nuevamente subió, y haciendo este comparativo del 2020 versus el 2019 podemos ver una variación del 1.8% de bueno, crecimiento respecto a este tipo de productos, ¿no? Los minerales de cobre. Ustedes podrán ver en este cuadro que durante el 18 y el 19 hay una gran diferencia, ¿no? Y justamente esto se debe justo cuando tuvimos el tema de la guerra comercial entre los Estados Unidos y España. Como les mencionaba, el tema del cobre, pues el país asiático es uno de los mayores exportadores, aproximadamente abarca el 40% de las importaciones de este producto, y es el que fluctúa el tema del precio en sí. Pero en el 2020, pues tuvimos una recuperación, ¿no? Podemos ver que en base a la variación del 2019,
creció en un 86% aproximadamente, ¿no? También tenemos el sector agroindustrial, que por ejemplo son las paltas, ¿no? Que si vemos la tendencia, podemos ver que en miles de toneladas va en crecimiento, de hecho, respecto del 50%. El mercado de los moluscos, como es la pota, sí cayó en un 4,8%. También tenemos el pimiento piquillo, ¿no? Que también tuvo un crecimiento y es uno de los productos bastante esperados. De hecho, hay bastante movimiento de este producto con país destino España, ¿no? Y como podemos ver, al menos 2020 versus el 2019, hubo un crecimiento del 62,5%, ¿no? El estaño, que también entra a tallar dentro de esta lista de los primeros productos más exportados hacia España, en cual con un crecimiento del 33% en el 2020 respecto al 2019. Los espárragos cayeron en un 4,3%, ¿no? Haciendo este comparativo. Uvas frescas, que también tuvo un crecimiento. Los espárragos, que también es uno de los productos que exportamos. Bueno, en el 2020 tuvo una caída del 24% respecto al 2019. Las alcachofas, que subieron en base a la variación. Los mangos, que también han tenido un porcentaje positivo de variación y crecimiento. Los combustibles de aviación. Si bien es cierto, ustedes sabrán pues que en el tema de pandemia durante el 2020 se cerraron muchos aeropuertos, al igual que el gas natural, ¿no? Estos tipos de combustible, pues al tener restricciones de movilización y cierres de aeropuertos, justamente pues esta demanda cayó, ¿no? También tenemos la páprica, ¿sí? Que ha crecido un 53% respecto del 2019. Las cebollas, que también han entrado a tallar aquí con un crecimiento del 4%, y bueno, el gas natural como uno de los combustibles, ¿no? En el cuadro anterior, bueno, vemos tendencias bastante claras, ¿no? En el 2020, respecto al tema de los metales industriales, como es el cobre y el zinc, se tuvo una expectativa de alza en el precio, ¿ok? En vista a una evidente recuperación económica, tuvo una consecuencia de que al tener esta expectativa de alza de precios, comenzaron a comprar pues este tipo de productos, logrando así reducir los inventarios que nosotros tenemos, por ejemplo, en el país, ¿no? Respecto al tema del cobre, por ejemplo, ¿no? Adicional, hay que resaltar también la resiliencia de la demanda de productos, tanto en el sector agroalimentario como en el sector pesquero, ¿no? Entre los que en el espárrago y la pota, bueno, podemos ver que fueron los únicos que tuvieron o mostraron caídas directamente, ¿no? La única caída que vemos que fue contundente, y se los voy a mostrar acá nuevamente, es en el tema de los combustibles, ¿no? Como les indicaba, hubo el cierre de aeropuertos y también pues el tema de la inmovilización, ¿no? Ahora en el 2020, finales del 2020, recién se aperturaron nuevamente el tema de los aeropuertos y bueno, esperamos que esto se vuelva pues como un efecto rebote, ¿no? Y que el 2021 se pueda nuevamente recuperar. Entonces, vemos aquí una evolución respecto a los principales productos exportados hacia el país de España. ¿Okay? Bueno, ahora quiero mostrarles cómo se encuentra posicionado España respecto a los productos que nosotros exportamos hacia el exterior. Basándonos como país destino España, respecto, por ejemplo, al pimiento piquillo, tiene una participación del 89% respecto a nuestras exportaciones, y el país de España es nuestro primer destino de envío de este producto, ¿no? Que es el pimiento piquillo. También tenemos los espárragos, que tienen una participación del 39% en nuestras exportaciones. La pota, en este caso son moluscos, calamares, tiene el 31% de participación. España sigue siendo uno de nuestros mayores países destino para la exportación de estas mercancías. En segundo lugar, como país destino España, están para los productos de alcachofa, cebolla y combustible de aviación. Las alcachofas con un 23%, las cebollas con un 18%, los combustibles de aviación con un 14%.
Y seguido, país destino España en tercer lugar respecto a productos exportados, que tiene el 26% de nuestras exportaciones peruanas, palta, que abarca el 17%, minerales de zinc y sus concentrados, que abarca el 15%, estaño el 12% y mangos el 7%. Como podrán ver, tanto los minerales como los productos de agroexportación y pesqueros son predominantes dentro de esta y que tienen como uno de los principales países destino a España, ¿no? Como indico acá, España tiene una combinación de industria desarrollada, cultura gastronómica y capacidad de consumo que le permite ser importante tanto para los metales como las frutas, hortalizas y productos pesqueros, ¿no? Directa. Entonces, esto nos permite a nosotros, junto con China, España es el destino de mayor diversidad de productos relevantes de nuestro portafolio en Perú, ¿no? Luego de esto, vamos a ver ya la parte desde las importaciones de Perú, lo que compramos en el país, que vienen desde el país de origen de España, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver que tenemos aquí el biodiesel, ¿no? Bueno, de todas maneras, todo iba en tendencia o manteniéndose, pero ya en 2019 y ya con el tema de la pandemia COVID, pues respecto al 2019 cayó un 35%. También tenemos los insumos para modificar la esencia o apariencia de alimentos y medicamentos, que ha ido en su vida, ¿no? Podemos ver que el crecimiento durante el tema de pandemia ha sido en el 60% y justamente se debe porque, como sabrán, durante este proceso, pues, el tema de los medicamentos y los insumos, la importación, pues, ha sido bastante importante para la elaboración de estas y también poder afrontar esta situación, ¿no? Por eso vemos también un crecimiento y esperamos siga creciendo, ya que aún todavía estamos en esa situación. ¿Sí? Luego también tenemos los tableros de Milamine, que también podemos ver la tendencia que ha ido en crecimiento respecto al 2019, un crecimiento del 284%. Como tercer lugar tenemos las máquinas para moler y para las industrias mineras, ladrilleras y otras. De hecho, si ustedes ven la tendencia, en el 2020 hay una tendencia muy marcada respecto a cantidad de unidades. Justamente yo averigüé por qué había esta tendencia y por qué en el 2020 tenemos pues muchísimo más de unidades importadas. Y esto se debe a que durante el 2020 una empresa minera industrial minera Quellaveco, hizo la importación de unas máquinas que se llaman molineras Saja. Estas máquinas son para poder moler las rocas y poder reducirlas al tamaño que ellos desean. Y bueno, trajo un montón de cantidad de unidades, aprovechando durante este 2020, por eso que vemos una tendencia o la cantidad de importación muy marcada durante este tiempo y se debe básicamente a la importación que realizó esta empresa respecto a este producto que es la molinera Saja, ¿no? Okay, también tenemos los aglutinantes para la industria alimentaria, que también ha ido en crecimiento respecto al 2019, creció un 17%. La industria de los medicamentos en sí, ya productos elaborados que nosotros importamos, ¿no? Definitivamente, pues, en 2019 al 20 ha habido un crecimiento del 38% y esto también se debe a que la misma situación de pandemia, ¿no? Y también tenemos los neumáticos, que aquí sí cayó, podemos ver una caída bastante relevante del 2020 y 2019 del 61.8%. Las construcciones de acero fundido, que también vemos hay una caída bastante considerable del 26%. También tenemos libros, folletos, que también es uno de los productos que importamos de España, cayendo un 38.9% respecto al 2019, ¿no? Partes de máquinas para procesamiento de minerales, autopartes, ¿no? También con una caída. Productos de maquillaje, de hecho podemos ver la tendencia desde el 2017 a como hemos cerrado en el 2020, de que va en crecimiento, ¿no? Respecto a esto, al igual que los productos de cuidado personal, cuidado de la piel. El tema de los abonos también en miles de toneladas podemos ver que en el 2019 pues creció y haciendo un comparativo es
19% más que el 2019, el 2020. Paneles y consolas para el control de equipamiento, ¿okay? Que podemos también ver que en el 2017 pues tuvimos el pico más alto y que, bueno, relativamente fue bajando, el 2019 al 20 subió, y haciendo ese comparativo, pues para el 2020 creció un 29.2%. Tenemos también lo que son los cables eléctricos, que también tuvimos ahí una caída respecto al 2019. Y finalmente el tema de los lubricantes, ¿no? Bueno, en sí, el Perú es una plaza con grandes oportunidades para los productores industriales españoles, ¿no? Como podrán ver, a pesar de que la demanda durante el 2020 de repente no ha sido la esperada, justamente por todo este tema coyuntural, podemos ver segmentos estables como es el consumo de farmacia, cosméticos, ¿no? Productos de cuidado personal, y también lo que es el consumo masivo, ¿no? Esperamos también que los otros rubros o los otros tipos de producto también, pues, se espera que durante el 2021 pueda tener un crecimiento ya en positivo, ya que esperamos que el 2021 pues sea un año de recuperación en general. Entonces, de momento, creo que va bastante bien, y seguro, bueno, deberán poder saber el posicionamiento de España respecto a estos productos que ya he mencionado anteriormente, sobre las importaciones que realiza directamente nuestro país, ¿no? Por ejemplo, respecto a biodiesel, que es uno de los productos que importamos desde España, efectivamente, dentro de nuestras importaciones tiene el 49% de participación importaciones desde país de España, ¿no? Seguido de los abonos, que tiene la participación del 37%, tableros de melamine con el 34% de nuestras importaciones, máquinas para moler o pulverizar con el 29% de nuestras importaciones, libros con el 26%, insumos para modificar esencia de las industrias alimentarias con el 16%, también tenemos lo que son aglutinantes, cables eléctricos con el 14%, paneles y consolas y productos de maquinaria y cuidado, ¿no? Podemos ver si es que nosotros lo consideramos dentro de un ranking de países donde más importamos esta mercancía, pues España respecto a estos productos está entre el primero y segundo lugar de preferencia respecto a la importación de estas mercancías, ¿no? Como menciono acá, las empresas industriales españolas son líderes de productos especializados, y justamente el beneficio de tener este acuerdo comercial o tratado de libre comercio con la Unión Europea es importante para que los consumidores puedan importar productos, no solamente tanto del sector masivo como farmacéutico, sino que también nos abastecen con el tema de repuestos y maquinarias, ¿no? Lo cual de esa forma beneficia pues a la empresa peruana para que pueda generar productos de mayor calidad para ofrecerlas al mercado, ¿no? Entonces podemos ver ahí una tendencia bastante clara de que respecto a este tipo de productos, pues España es uno de nuestros mayores proveedores de estas mercancías, ¿okay? Ahora, hablemos de la vía de transporte. Así como hablamos de producto, también los medios de transporte por donde importamos y exportamos nuestra mercancía es importante también poder conocerlas, ¿no? Si vemos de las vías de transporte desde el lado de las exportaciones de productos de Perú hacia España, podemos ver que el 93% se realizan a través de la vía marítima y el 7% a través de la vía aérea. Como sabrán, el tema de la base o hacer un transporte a través de la vía marítima es mucho más económico que realizarlo pues vía aérea, ¿no? Usualmente la vía aérea se utiliza cuando son productos que tienen una necesidad inmediata o son productos que necesitan que el traslado de esta mercancía sea bastante rápida antes de que se descompongan, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver que en el lado de las exportaciones, bueno, la mayoría de exportaciones se realizan vía marítima, pero hay un cierto porcentaje que se realiza a través de la vía aérea. Y viendo desde el lado contrario, que vendrían a ser lo que nosotros importamos desde el país de España, bueno, el 88% es vía marítima y el 12% vía aérea. Como sabrán, nosotros importamos, en base al cuadratero, importamos mucho el tema de los medicamentos, ¿no? Entonces, como sabrán, los medicamentos son productos
por ejemplo, el tema de la sangre, etcétera, son productos que se tienen que trasladar a veces vía aérea justamente por la inmediatez que se tiene de tener este producto lo más pronto posible, ¿no? Entonces, podemos también ver ahí la tendencia justamente de los productos que nosotros importamos. En el caso de medicamentos, lo más probable es que sea a través de la vía aérea, pero también la mayoría de importaciones se realizan a través de la vía marítima, ¿no? Sabemos que es un costo más económico, pero dependiendo de la inmediatez, pues son trasladados a través de la otra vía, ¿no? Cintia, Entonces, perdona que te sí, interrumpe. Cintia, te interrumpo por dos cosas, un poco porque quizás de la gente que nos está siguiendo tenemos preguntas ya, específicas ok, de interpretación de lo que nos está comentando Cintia. Siempre es bueno dejar una parte, sí, quizás claro. no todo. Recordarles dos cosas, tienen dos opciones de preguntas y respuestas y de chat. Siéntanse libres de hacernos llegar sus preguntas. Yo tengo alguna pregunta para Cintia. Si dejas de compartir pantalla, creo que va a ser Sí, más claro. sencillo. A ver, un Quería segundo. tener tu valoración, primero de todo, Cintia. ¿Qué sectores, a tu juicio, han iniciado una recuperación más acelerada o, digamos, han tenido un rebote en 2021 después de, ¿no?, el impacto del confinamiento 2020? Mira, justamente realizaba yo un análisis para poder ver, me voy a situar primero en las exportaciones de Perú, que es uno de los puntos que es bastante relevante para poder hablar justamente de este tipo de informe. Y justamente veía, por ejemplo, que en el tema del cobre tuvimos nosotros un crecimiento, ¿no? Pero yo justamente analizando los mismos rangos de tiempo a lo que va del 2021, por ejemplo, de enero 20 a mayo 20, con respecto al cobre íbamos 39 millones, ¿ok? Y ahorita, todavía sin finalizar el mes de mayo, siendo ahorita el día 27, el cobre está en 105 millones respecto a las exportaciones. Entonces podemos ver que en el caso del cobre tenemos una tendencia clara de crecimiento respecto a las exportaciones de esta materia. Respecto, por ejemplo, al tema de agroexportación, como lo son las paltas, que es uno de los primeros productos que más exportamos, que de hecho se trabaja por campañas, también podemos ver que al menos de enero 20 a mayo 20, haciendo un comparativo a lo que vamos del año, se movieron 61 millones y actualmente hasta lo que vamos del mes de mayo, sin que sea un mes cerrado, de enero a mayo vamos ya 62 millones. Entonces también vemos una tendencia al crecimiento. En sí, lo que se espera respecto a esto es que el 2021 es un año de recuperación y que de hecho ya lo estamos notando. Entonces, esperamos que aparte de eso, también romper récords dentro de las exportaciones de los distintos productos que se tienen, ¿no? ¿Cómo estimas que va a ser el panorama en este segundo semestre? ¿Qué datos nos sugerirías que estemos particularmente atentos? Bueno, justamente el tema de la evolución nos ayuda mucho a poder conocer cómo ha sido el panorama respecto a cada producto independientemente. Se estima en base justamente a estas comparaciones en lo que va del año 2021 tener un segundo semestre de manera bastante positiva, pero también aquí trima un punto bastante importante que es el tema de la gobernabilidad. Actualmente nos vemos en una situación política bastante complicada, por decirlo así, y también va a depender mucho de eso, ¿no? Porque ahora, bueno, no nos encontramos en una situación así hace muchos años, pero al tener pues un lado de izquierda y derecha, uno nos amenaza con quitarnos, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Y estos acuerdos comerciales nos ayudan a nosotros a justamente exportar productos quitando estas barreras arancelarias y que, bueno, los productos puedan ingresar a los países con prioridad, por decirlo así. Entonces, bueno, desde la perspectiva va a depender mucho también de eso, pero bueno, las operaciones no paran, ¿no? Yo creo que si seguimos repuntando y todo, debería ser un segundo semestre positivo, pero todo también va a depender de este punto importante que es nuestro estado, ¿no? Bueno, está claro que todavía estamos prematuros, hay que esperar efectivamente Ujú. Sí. resultados en junio para tener. Muchísimas gracias, Cintia. Insisto en animarles que nos dejen todas las preguntas que quieran. Después de la siguiente intervención, también, si hubiera alguna pregunta para Cintia, con todo gusto lo responderá. Quiero aprovechar, muchas gracias, Cintia. Quiero De aprovechar nada. para
a Christian Neuhaus, es el director de innovación y el fundador de Veritrade. Él tiene una visión bien interesante de cómo aplicar inteligencia comercial, ¿no? El business intelligence que se habla, a comercio exterior. Tiene una palabra particular y yo creo que hay interés para todos, que nos puede abrir la mente a esas formas nuevas de pensar que requerimos. Así que no digo nada más. Por favor, Cristian, somos todo oídos, todos tuyos. Hola a todo el mundo, hola Xavier y gracias por invitarme. Después de la presentación de Cintia, yo creo que lo que me corresponde es un poco incentivar la curiosidad de usar la información y cómo usar la información para poderla aprovechar, ¿no? Realmente yo me siento contento porque este proyecto comenzó en 1999, cuando no existía Internet. Y claro, desde la época de Marco Polo ya existía el comercio exterior, ¿no? Pero aún así es importante que los que están viendo ahora entiendan que esto no era así antes, ¿no? Antes la curiosidad por el comercio exterior se me originó porque me enviaban al puerto a mí a hacer un levantamiento de los manifiestos de carga de los barcos. Y me iba al puerto del Callao. Me iba al puerto del Callao, sacaba mi pase y en el pase me quedaba, entraba a un cuarto lleno de pólizas y con mi papelito y lápiz iba apuntando una a una, ¿no? O sea, y ahí es un tema interesante, ¿no? Que la información siempre ha existido. Siempre han habido formas de curiosear, siempre han habido, yo imagino, en la época, no sé, en la época de los romanos, que se paraban en el puerto, pues a ver quién traía las especies de a dónde, ¿no? Y contaban cuántos toneladas o cuántos atados de pimienta habían traído, ¿no? Eso siempre ha existido. Y es interesante, ¿no? Entonces, de ahí nace la curiosidad de que el mundo está interconectado, ¿no? Y nace la curiosidad, que es lo que lleva a todo a crear una herramienta que nos permita tener respuestas, ¿no? Respuestas que no existían y respuestas que cada vez son más fáciles de tener y más interesantes de tener, ¿no? Y lo más importante que creo que todos debemos tomar en cuenta, todos los que estamos en esta reunión, es que las herramientas no sirven de nada si es que nosotros no somos curiosos, trabajadores y nos hacemos uso de ellas. Hay que tener curiosidad, ¿no? Y tener conciencia que si nosotros no tenemos esa curiosidad, vamos a estar compitiendo en desventaja frente a mercados donde realmente están ya acostumbrados a trabajar, ya están muy acostumbrados a la información, a estudiar la información. Y seamos realistas, la información hoy día es un requisito, ¿no? Muchas veces uno va a una feria y con muy poca preparación, y realmente es triste, ¿no? Porque uno invierte un montón de dinero, invierte un montón de tiempo en ir a la feria, llega a la feria y de repente se topa con que después de 5 o 6 días, muy poco es lo que logró traer, ¿no? Ya sea para vender o para buscar proveedores. Y ahí es donde yo quiero enfatizar, ¿no? Debemos estudiar, debemos ser acuciosos, tenemos que optimizar nuestro tiempo, ¿no? Y ese es el leitmotiv de Veritrade, ¿no? Es una herramienta que tiene como principal función enseñar a la gente y darle una herramienta para que la gente aprenda, pero aprenda en función a el esfuerzo que también les ponga cada uno, ¿no? No es el esfuerzo mío, es el esfuerzo ni el equipo que somos nosotros, es el esfuerzo de ustedes, clientes que tienen que mirar, curiosear y entender todas las ventajas que hay, ¿no? Y hay muchas. La presentación quería hacerla, sobre todo en ese aspecto, quería que quede muy claro que el liderazgo de aprovechar el mundo con las herramientas que tenemos debe ser llevado por cada uno de nosotros. Y tenemos una responsabilidad muy seria de ir estudiando, ¿no? Y también me gustaría aprovechar este momento para hacerles una búsqueda interesante, ¿no? Estuve tratando de ver cómo poderles traducir
el cómo saciar la curiosidad de comercio exterior o la información que uno pueda tener de comercio exterior mediante herramientas, ¿no? Mediante herramientas que hoy día puede tomarnos de repente media hora entender un mercado antes de ir a una feria, pero ya sabiendo quiénes son los clientes, quiénes son los exportadores, contra qué países competimos, cuáles son los precios y volúmenes, a quién vamos a buscar. Esos estudios de mercado realmente aprovechemos. Ahora son fáciles. Estuve comentándole lo de la aduana, sí, eso fue una época realmente de picapiedra. Después ya se mejoró un poco, ¿no? Después ya me acuerdo en el Acuerdo de Cartagena, uno iba a buscar los listados de computadora y tenía que hacer un trabajo que podía tomar meses, ¿no? De revisar numeritos. Y hoy día quería mostrarles un poco qué tan fácil puede ser para un exportador de aceite de oliva o de paltas, que son los ejemplos que tengo en la cabeza, el poder ver qué hace, ¿no? O para un comprador español también, que es otro punto de vista, ¿no? Hay que entender hoy día que, tal como se dice, el mundo está globalizado, pero imaginémoslo como un globo, ¿no? Uno puede ver la información desde Perú hacia España o desde España hacia Perú. Y ese es un poco el ejercicio que quiero mostrarles, ¿no? Con el permiso de ustedes, voy a compartir la pantalla. Me avisan si la ven, ¿ya? ¿La están viendo? Perfecto, perfecto, Cristian. Ya. Entonces, vamos a hacer acá un simple ejemplo de lo que les comentaba, que es, por si acaso, es la conexión de internet está medio inestable, pero me puse el concepto que les dije del el aceite de oliva, que me pareció realmente gracioso a mí el tema del aceite de oliva. Yo no sabía, perdón, yo no sabía que el aceite de oliva era un producto que, primero, que el Perú exportaba, y menos que lo exportaba a España. A eso me pareció algo interesante y simpático, ¿no? Dije, aceite de oliva, qué interesante, ¿no? El principal mercado peruano es España, casi 4 millones, ¿no? Y dije, qué interesante, ¿no? O sea, las marcas, esos son detalles, ¿no? Pero donde quería enfocarme era en el tema de los países de origen, ¿no? Países de destino. Dije, España. Perú exporta aceite de oliva a Italia. Entonces, estas herramientas que son simples, nos permiten ver cosas que antes no podíamos ver, ¿no? O sea, para mí es mágico realmente, ¿no? Y encima uno puede ver acá las marcas y va a la marca y ve Primor y uno ve ahí quién era, ¿no? Ah, no, acá estoy viendo las importaciones, me he equivocado. Ya decía yo ya. Las exportaciones de Perú, de España. Ya pongamos... Bueno, sí. También Perú vende a España, justamente, 3 millones de dólares de esto, de aceite de oliva. Y me entró la curiosidad de quiénes son los que exportan, ¿no? Y dije, qué curioso. Y de ahí se me ocurrió irme a España. Decir, caramba, imagínate qué interesante. Y si me voy a España, ¿qué es lo que puede ver un español? Y de acá vamos a sacar algún tipo de moraleja, ¿no? Lo que ve un español fue la pregunta que me hice, ¿no? Porque en cada mercado la información es diferente y en cada mercado se puede usar diferente. Unión Europea exporta, no, importaciones de España era 1509. Y acá es donde me topé con una gran sorpresa, que en España
los países, los principales, o sea, España, yo pensé que España era un neto exportador de aceite de oliva, que España no importaba aceite de oliva, y menos que importaba de Argentina, de Chile y de Perú. Entonces, es ahí donde les quiero comentar el concepto este de la curiosidad y las ganas de apasionarse por lo que hacemos y por el comercio exterior, ¿no? Y son estos lo que van descubriendo nichos de mercado u oportunidades para enfocarte bien en un negocio, ¿no? Ya sea que compres o que vendas. Todo depende de qué tanto mires, ¿no? Y yo imagino un español que tiene acceso, por ejemplo, a esto, ¿no? En España no existe este tipo de informaciones, ¿no? Donde puedan ellos ver claramente cada detalle de ventas de cada país, ¿no? Y saber, en Chile exportan, y quiénes son los vendedores chilenos, y tengan acceso a los vendedores chilenos. O sea, realmente estamos haciendo un trabajo tan bonito que yo quiero que todos salgan de aquí con la curiosidad de poder entender que depende de cada uno este paseo por el mundo. Así como hoy día podemos pasear por Google Maps y ver todo el mundo, hoy día tenemos muchas formas y herramientas de pasearnos con la información y satisfacer nuestra curiosidad del comercio exterior, ¿no? De qué es lo que se vende y qué es lo que se compra. Yo creo que con esto me encantaría parar la presentación de la pantalla y, y conversar un poco, si ustedes les provocan, con algún tipo de preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Bien interesante. Tengo una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo era esto antes del mundo del Internet? ¿Cómo conseguías entregar rápidamente? Porque al fin y al cabo, ese tipo de información no solo vale dinero, vale tiempo, ¿no? ¿Cómo la hacías para llegar? La palabra, primero confianza, mira, Xavier, porque la palabra de tiempo tenía otra dimensión. Ahora pensamos en nanosegundos, antes el tiempo se pensaba quizás en semanas o meses. Mi abuelo fundó una compañía que se llamaba La Casa Vice, importaba maquinaria para minería y pesca. Y yo imagino en esa época cómo viajaba a Europa, se quedaba pues 2, 3 meses en Europa, porque el viaje tomaba 20 días, ¿no? Y ahí viene el tema de la confianza, ¿no? Que es también parte esencial de lo que uno tiene que ser, ¿no? Una línea muy clara y muy transparente y traía representadas, ¿no? Entonces ahí la información la tenían cada año. Luego ya, con lo que te conté al comienzo, les conté que de la aduana misma, ya bueno, uno iba apuntado, me tomaba una semana y media apuntando. Mi trabajo era ver las importaciones de carbonato de calcio, me acuerdo. Entonces apuntaba todo eso y en una semana y media, o una vez al mes tenía un reporte de marketing, un reporte de importaciones. Y hay un tema importante, ¿no? Es que la información, tal como la información tiene tanto valor dependiendo de quién la mire. En este caso yo hacía los reportes de carbonatos de sodio y eran para ver justamente contra quién competíamos en Richard Custer, que era una compañía que trabajaba, cuánto era nuestra posición de mercado, hacer los informes de marketing para ver qué participación teníamos, si valía o no bajar el precio. Pero desde el punto de vista de otras posiciones, yo también he sido gerente de exportaciones de Bayer Industrial por 8 años. Y gran parte del problema era ese, ¿no? Era, estoy exportando fibra acrílica, eran 60.000 toneladas a 15 mercados. Y no podías creerle a nadie porque todos te mienten. Entonces, la verdad es que un vendedor miente siempre. Entonces le decías, oye, ¿y cómo van las ventas en Ecuador? Teníamos 6.000 toneladas de pedidos, se cayeron. Sí, porque mira, entró tal competidor que ha bajado los precios y no había información, Javier. A ver, no había. Y es ahí donde uno se comenzaba a volver loco, ¿no? Y ese creo que fue el motor que dije, ya se acabó, ahora quiero hacerlo. Y como nació Internet y se digitalizó, lo que buscamos es eso, que mediante 15 minutos de estudio puedas saber si bajas o no esos 2 centavos que te piden. Otra pregunta, Cristian. Claro, yo te pido la información en Veritrade de Perú para España y la tengo uniformizada, homogeneizada.
Yo intuyo que la forma de los reportes en cada país aplica, dicho educadamente, criterio de soberanía nacional, es decir, como me da la gana y si me da la gana es la mejor forma porque a mí me sirve, ¿no? Hasta ¿Cómo, ahora, cómo haces hasta ahora, para que el sistema automáticamente integre de manera natural partidas, pautas, denominaciones diferentes? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo funciona? tratar de basarnos, nos basamos mucho en estándares mundiales para hablar de los mismos productos, que es el ISO para las andinas. Los puertos, los países son estándares internacionales. Y después, efectivamente, el concepto de soberanía sí, soberanía o legislación de cada país varía. Pero se les está escapando de las manos por varios puntos. Se les está escapando de la mano porque la información hoy día fluye mucho. Entonces, si bien, como tú sabes, como español, en España no hay información, nada impide que la información de los manifiestos de los barcos fluya libremente, libremente comprada, obviamente, ¿no? Pero es libre. Entonces, y nada va a parar a la tecnología de hoy. No puedo mostrarles lo que estamos trabajando, pero estamos trabajando ya hace 4 años con desarrollos de inteligencia artificial y machine learning. Y ahí estamos logrando unos resultados que son impresionantes. Puedo decirte que si me borro los nombres de las compañías, podemos llegar a predecirlas con un 97% de precisión ya. Entonces, el mundo es fascinante, y hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Tengo una última pregunta para ti, ya cerrando. Para una persona que nunca ha utilizado esta herramienta, claro, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para integrar? Claro, ¿qué es lo primero que tiene que hacer mentalmente y luego operativamente, ¿no? Es decir, una persona que quiere entrar en esta forma de ver el acceso a información, ¿qué tiene que esforzar o cambiar en su cabeza y cómo luego lo aterriza como herramienta de gestión? ¿En qué se concreta el cambio? Yo creo que, como en todo, lo que tenemos que hacer es reflexionar, agarrar un lápiz, un papel, no computadora, y abstraernos y decir qué necesito tener para lograr qué objetivo. Porque si no, es como ir navegando por internet. Vas paseando por todos lados y al final no consigues nada, ¿no? Una vez que tienes fijado tu objetivo, que puede ser, o quiero importar salames de España, ok, la cosa va bien. Ahora ya te comienzas a enfocar en ubicar la información. Pero para mí la base está en no jugar, sino en abstraerte, caminar por un parque y decir, ¿qué cosa necesito para hacer bien mi trabajo? El resto, ya están las herramientas y está usted como cámara o nosotros para siempre ayudar, ¿no? Pero lo importante es que tú sepas qué es lo que quieres. Interesante, ¿no? Bueno, yo soy muy agradecido. Para nosotros, el acceso a información concreta es básica. Lo digo para los que nos acompañan en el webinar. Y poder entregar en una consulta rápida el dato concreto sin interpretación, yo creo que tiene un valor absoluto en los negocios internacionales. Y creo que efectivamente les animo a todos los que todavía, digamos, no estén acostumbrados, que jueguen o practiquen con la plataforma que tienen en la web de la cámara, que es un acceso, para que vean un poco cómo se puede activar. Nada más, son 6 para las 12, yo creo que está bien acabar siempre incluso un poquito antes. Agradecerle mucho a Cintia y a Cristian. A mí siempre me gusta cuando nos entregan en el primer trimestre el informe de intercambio comercial. Es una buena forma de tomar el pulso, de ver qué tan sano, qué tan enfermo está el intercambio comercial. Entre dos países tiene unos vínculos económicos, sociales, históricos muy importantes. Muchísimas gracias a ustedes dos y gracias a todas y a todos los que nos han acompañado. Seguimos adelante con más actividades. Que tengan todos muy buen día. Agradezco mucho, Javier, agradezco mucho a quienes han estado presentes y a los organizadores.